Muy buen día. A continuación vamos a analizar y explorar todo lo que viene dentro de la materia de derecho civil, obligaciones en base a las obligaciones según el Código Civil ecuatoriano y la doctrina jurídica. Mi nombre es Víctor Mateo Ayavaca Yepes y a continuación voy a dar inicio a esta aplicación. Como primer punto, tenemos el objetivo que es explicar de forma clara y fundamentada cuáles son las 5 fuentes de estas obligaciones que vamos a analizar a continuación. Estas 5 fuentes en particular son el contrato, el cuasi-contrato, el delito, el cuasi-delito y la ley. Todo esto conforme al libro cuarto del Código Civil ecuatoriano, a su vez que está apoyado en base a la doctrina clásica y contemporánea. Como tal, para darle y mencionar la importancia de esta temática, vemos a las fuentes de las obligaciones y cómo son esenciales para comprender cómo nacen los vínculos jurídicos que nos obligan, que nos permiten y nos desarrollan las obligaciones frente a otros. Como tal, son la base de muchas relaciones jurídicas cotidianas, desde un simple contrato compra-venta hasta la responsabilidad por daños. Entonces, frente a esto, el entender estas fuentes nos va a ayudar y nos va a permitir navegar a lo largo de lo que sería este mundo del derecho civil con el fin de proteger nuestros derechos y nuestros intereses. En base a esto, vamos a dar inicio con una de estas primeras fuentes, que sería el contrato. En base al contrato, vemos y apoyándonos con la normativa que sería el Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1454 se lo ve definido como un acuerdo entre dos o más personas con el fin de constituir, regular, modificar o extinguir una obligación. Frente a esto, a su vez apoyado con doctrina adicional que se ha analizado, se identifica al contrato como la principal fuente de las obligaciones y expresa la autonomía de la voluntad de las partes. En palabras de diversos autores de la doctrina investigada, vemos y definen al contrato como un acto jurídico bilateral o plurilateral fundado en el consentimiento. Es importante mencionar ciertas características que identifican al contrato, que sería el acuerdo de voluntades, que aquí principalmente se identifica cómo las partes llegan a un consenso. Además de esto estaría la creación de obligaciones, que frente a esto se ve que puede ser recíproco, ya sea bilateral o unilateral. Y por último, otra característica a mencionar sería el ver cómo está regido por la buena fe y la ley. Frente a esto vemos que los contratos deben cumplir con los principios de honestidad y legalidad. Un ejemplo claro de un contrato sería cuando una persona compra una casa, firma un contrato de compra-venta. En este contrato de compra-venta ambas partes quedan obligadas ya por un lado a entregar la casa y por el otro a pagar el precio acordado que tiene el valor de la casa. Esto en lo que respecta al contrato. Ahora pasando al cuasi contrato, lo identificamos y basándonos principalmente en el artículo 1467 del Código Civil, en cómo establece que el cuasi contrato es un hecho lícito y voluntario del que resulta una obligación para una o más personas. Frente a esto, apoyados a su vez en la doctrina, el cuasi-contrato se diferencia del contrato porque no hay un acuerdo previo entre las partes, aunque sí genera obligaciones como tal por ambas partes por un hecho lícito voluntario. De igual manera vemos que las características que, que engloban al cuasi-contrato sería que es un hecho voluntario, puesto que surge sin intención de obligarse, también es lícito, dado que debe ser un acto permitido por la ley, y a la vez que crea obligaciones por disposición de la ley, de tal forma que la ley reconoce estas obligaciones que están acordadas en el cuasi-contrato. Asimismo, se plantea un ejemplo que sería el que no la gestión de negocios ajenos, dado que si alguien sin mandato administra los bienes de otra persona con el fin de evitar un daño, surge la obligación de rendir cuentas. Entonces, frente a esto, se identifica un ejemplo de cuasi contrato. Otra de las fuentes, a su vez, que estaríamos analizando sería el delito. El delito, por otro lado, acorde a la normativa que nos estamos usando del Código Civil ecuatoriano, vemos que el delito es un hecho ilícito, un hecho doloso, cometido con intención de causar daño a otra persona, que genera la obligación de repararlo.
Frente a la doctrina, se define al delito civil como la acción intencional ilícita que da lugar a responsabilidad civil y por lo tanto a una indemnización por esa responsabilidad civil. Frente a ello, las características que rodean al delito sería que es como principal un hecho ilícito, que estaría contrario a la ley. A su vez, que sería doloso, que es cometido con intención de causar daño. Y por último, como tal la característica de que produce un daño como tal, por lo tanto genera la obligación de indemnizar. Un ejemplo claro de esto es si alguien destruye intencionalmente la propiedad de otro, está obligado a repararla e inclusive a pagar una indemnización por el daño causado. Así pasamos a otra fuente que estamos analizando, que sería el cuasi delito. Frente a esto, dentro del artículo 2214, también se reconoce al cuasi delito como un hecho ilícito, pero que es cometido con culpa o con negligencia, no con dolo. ¿Esto qué significa? Y basándonos en la doctrina, vemos que el cuasi delito surge de la falta de diligencia ordinaria exigida por la ley, generando daño a otro sin la intención de causarlo. Entonces, frente a ello, vemos que las características como tal sería que, al igual que el delito, es un hecho ilícito, que también es contrario a la ley. Sin embargo, aquí vemos que en vez de doloso es culposo, que significa que es cometido sin intención, pero con negligencia. Y a su vez, posee la característica de que produce un daño y por lo tanto obliga a indemnizar. Un ejemplo claro de lo que sería el cuasi delito sería un conductor que por descuido atropella a un peatón, incurre en un cuasi delito y debe indemnizar a la víctima. Frente a esto pasamos a la última fuente que estamos analizando, que sería la ley. Y con respecto a la ley, acorde a lo que está establecido en el Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1453, vemos cómo es la ley la que establece que las obligaciones nacen también por disposición de la misma. Por lo tanto, cuando impone deberes a las personas aún sin su voluntad. Ahora, acorde a la doctrina analizada, vemos que la ley es una fuente directa y objetiva de obligaciones. Por lo tanto, se identifica la ley como aquella que establece vínculos obligatorios por interés social o colectivo, más allá de la voluntad de las partes. Ahora, frente a las características principales que se identifican con respecto a la ley, vemos que la misma está impuesta por el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Que no depende del acuerdo de las partes. Independientemente de lo que lleguen a tener, lleguen a acordar las partes, la ley está impuesta como tal por el ordenamiento jurídico que ya está previamente establecido. A su vez, vemos que también es independiente justamente de la voluntad de las partes. Por lo tanto, vemos que es así como las obligaciones nacen por mandato legal. Por lo tanto, no queda a interpretación o a consideración de las partes lo que deben cumplir, sino que a partir de lo que está establecido en la ley, y justamente por este mandato legal es a lo que les lleva a las partes a cumplir con las condiciones establecidas por la ley. Y por último, vemos que busca garantizar el interés general. ¿Esto qué significa? Y que más que nada aborda el hecho de que protege el bienestar de la sociedad. Entonces, esta última característica es clave, dado que la ley en particular y la característica que la rodea frente a esto es que todo lo que está establecido y todo lo que es- eh, pretende indicar en base a las obligaciones explícitas, lo que buscan es proteger y salvaguardar el bienestar de la sociedad como tal. Frente a esto se plantea un ejemplo, que sería el pago de impuestos, identificado como una obligación establecida por la ley. Por lo tanto, frente a esto vemos que el pago de los impuestos es algo que todas las personas deben cumplir, aunque no lo hayan pactado, aunque no hayan decidido aceptar pagar estos impuestos. Pero como vimos, esto a su vez va acorde a lo que está en
establecido en base a la definición de la ley de que está impuesta por el ordenamiento jurídico, que es independiente a la voluntad de las partes y que justamente busca proteger y garantizar el bienestar de la sociedad como tal. Frente a esto, se llega al final de esta explicación de de las obligaciones, dado que hemos revisado estas fuentes de las obligaciones según el Código Civil ecuatoriano. Y más que nada se mencionó el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y la ley. Y vemos cómo todas ellas generan vínculos jurídicos que obligan a las personas, ya sea por su voluntad o por un hecho o por mandato legal. Es decir, que en lo que respecta a la importancia de las mismas, el comprender las fuentes de las obligaciones nos permite identificar el origen de los deberes jurídicos y actuar conforme al derecho, lo cual es fundamental para que se puedan evitar conflictos y de la misma manera que se los puedan resolver de forma adecuada. A forma de despedida, agradezco la atención brindada a esta breve explicación y hasta aquí ha llegado el video con respecto a las fuentes de las obligaciones del derecho civil. Gracias.